Hola, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer la instalación o más bien la configuración de C++ en nuestro Visual Studio Code. Así que vamos a comenzar. Lo primero voy a hacer más grande. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo aquí en nuestra carpeta. Lo voy a llamar. Se va a guardar de esta manera porque pp es ++. Creamos el archivo y yo voy a ocultar esto. Aquí, como tal, no les voy a explicar la sintaxis. Eso lo voy a hacer en otro video. Pero quiero que vean que si ponen, por ejemplo, un simplemente hola mundo, aquí les va a marcar un error. Les va a decir que se han detectado errores de include. Y esto es porque necesitamos un compilador. Pero antes del compilador se me estaba olvidando decirles que necesitamos aquí buscar Visual Studio Code. Vamos a instalar una extensión. Simplemente, bueno, los va a redirigir aquí. Le dan en el primer link. Y aquí en el menú de arriba, en extensiones, dentro de extensiones, le van a presionar. Y en Most Popular le van a dar en C. Diagonal C++. Y aquí le van a dar en instalar. Les va a aparecer una alerta que si quieren pues abrir Visual Studio Code y así, le vamos a dar que sí. Y van a instalar esta extensión de aquí. Yo ya la tengo instalada. Bueno, esta extensión lo que nos va a hacer, como aquí dice, agrega el lenguaje de soporte para C y C++ a Visual Studio Code. Pero como les digo, necesitamos un compilador. Y ese compilador lo vamos a encontrar dentro de... Bueno, nos volvemos a la pestaña que teníamos aquí de Visual Studio Code. Le damos en Docs. Aquí en Overview bajamos, le damos en C++. No, mentira. No es en C++, es en Language. Y en C++. Ajá. Y aquí nos va a aparecer... Bueno, la documentación, ¿no? Y aquí viene lo que les decía de instalar el compilador. Lo que nosotros vamos a hacer es... Simplemente, bueno, aquí dice que probablemente puede que ya lo tengas instalado y nos da aquí un comando. Lo que yo voy a hacer es ir al Visual Studio Code, abrir una nueva terminal y poner el comando. En este caso me marca este error porque yo no lo tengo. Dice aquí el término G++ no se reconoce como nombre de C, es decir que no lo tengo, pues básicamente no tengo configurado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar aquí en example install min gw y le vamos a dar clic en este enlace de aquí. Muy bien, nos va a redirigir aquí y nos va a descargar esto automáticamente. Nosotros simplemente le vamos a dar aquí en abrir, le damos que sí y le damos next. Aquí es necesario que nosotros le cambiemos arquitectura a por 86-64. De ahí en fuera no le movemos nada, le damos next. Aquí si quieren cambian la ruta, yo la voy a dejar ahí igual. Le damos next. Y ya se va a empezar a instalar los archivos. Y bueno, una vez que termine la instalación, lo que nosotros le vamos a hacer es darle clic en Next. Y le vamos a dar en Finish. Ahora nosotros ya hemos instalado el compilador. Lo que necesitamos hacer es asignarlo a las variables de entorno. Pero como tal, yo no guardé la ruta. Se me olvidó guardarla, ¿no? En donde nosotros lo íbamos a instalar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es abrir nuestro explorador de archivos y buscar en dónde se instaló el programa. En este caso yo voy a ir a disco local C, archivos de programa, va a haber ahí una carpeta que se llame min-gw-w64, la abrimos, va a abrir una carpeta como la que están viendo en pantalla, va a abrir min-gw64 y aquí vamos a abrir bin también y vamos a copiar esta dirección, es decir hasta bin. Le vamos a dar control C. Vamos a ir a Windows, aquí en configuración, aquí vamos a escribir variables y aquí dice editar las variables del entorno del sistema, le vamos a dar ahí, le vamos a dar en variables de entorno y acá en la parte de abajo en variables del sistema, dentro de path le vamos a dar en editar y dentro de editar le vamos a dar en nuevo
y vamos a pegar la dirección que nosotros hemos copiado anteriormente. Le vamos a dar en aceptar, aceptar y aceptar. Ya podemos cerrar esto y cerrar esto. Ahora sí vamos a nuestro Visual Studio Code y volvemos a digitar chale. A ver, déjenme cierro esto y lo vuelvo a abrir. Puede que sea eso, no lo sé. Este es G++ version. Ok, ya nos sale una salida diferente, como ven. Yo nada más cerré y lo volví a abrir. Y si se dan cuenta, si le damos aquí en el de bote de basura, ya nos está marcando en color rojo el include your stream. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros ya podemos ejecutar nuestro programa en C++. Si nosotros le damos en nueva terminal, y aquí únicamente vamos a codificar G++ seguido del nombre del archivo, en este caso example.cpp. Y como ustedes pueden apreciar, como tal, pareciera que no hizo nada, pero nos creó acá un archivo llamado a.exe. Y si nosotros ejecutamos ese archivo con punto diagonal a.exe, bueno, en este caso yo tengo un antivirus y como es .exe y se ejecutó así de la nada, pues me marcó que podía ser un virus, ¿no? Pero aquí en la salida ya podemos observar nuestro hola mundo. Entonces ya hemos configurado correctamente nuestro Visual Studio Code con C++. En fin, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.